Simón. Ese era el nombre que me dieron al nacer. Un nombre común, sencillo, pero mi historia distaba mucho de ser simple. Yo no era un hombre ordinario caminando entre las sombras de Judea. No, yo era fuego. Una chispa encendida en medio de un mundo que parecía haberse resignado al yugo del Imperio Romano. Recuerdo cómo olía el aire por entonces, a miedo, a cenizas, a derrota. Las calles estaban impregnadas de una tensión invisible pero constante. Cada paso, cada mirada, podía ser el último. Las botas de los soldados romanos marcaban el ritmo de la opresión, y el cielo parecía haberse olvidado de nosotros. Pero yo no me había olvidado de mi gente. Desde joven cargué con el peso del resentimiento. Lo vi todo: familias destruidas, niños hambrientos, hombres justos torturados por atreverse a creer en la libertad. Cada injusticia era una herida que me formaba. Cada lágrima, un llamado a la rebelión. No podía quedarme de brazos cruzados. No era mi naturaleza. No podía respirar mientras otros se ahogaban bajo el puño de Roma. Por eso elegí la espada. No como símbolo de odio, sino como promesa. Una promesa de que no seríamos esclavos para siempre. De que habría un nuevo amanecer. De que si era necesario, moriría por ver a mi pueblo libre. Yo era un celote, un guerrero, un defensor de la fe y de la patria. Y en mi corazón había una sola misión: luchar. Luchar hasta que los estandartes romanos cayeran y la bandera de Israel ondeara libre otra vez. Lo que no sabía es que mi mayor batalla no sería contra soldados ni ejércitos, sino contra mí mismo. Y todo cambiaría el día que conocí a Él. Ser celote no era una decisión, era un fuego que ardía en lo más profundo del alma. Yo no nací celote. Fui forjado por el dolor, por la rabia, por la memoria de los abusos que mi pueblo sufría día tras día. Lo que para muchos era una etiqueta, para mí era identidad, orgullo, propósito. Los celotes no éramos simples rebeldes, éramos soldados sagrados, guerreros del espíritu, amantes de la libertad y de Dios. Y no nos escondíamos tras discursos vacíos. Vivíamos con una daga en la túnica y una oración en los labios. ¿Sabías que nos llamaban sicarios? No por placer ni por crimen, sino porque nuestras dagas, pequeñas, discretas, mortales, eran nuestras respuestas al terror de las lanzas romanas. Era una guerra silenciosa, una guerra santa. Atacábamos por sorpresa, en los mercados, en las esquinas, en los callejones donde nadie miraba. Pero no por odio vacío. Lo hacíamos porque creíamos que Dios estaba con nosotros, que nos usaba como instrumento para liberar a su pueblo. Cada ataque era una oración con filo, una súplica convertida en justicia. Muchos nos llamaban fanáticos, extremistas, pero no comprendían el peso de vivir cada día viendo a tu gente doblegarse ante los invasores. Ver al templo profanado, escuchar a los ancianos hablar de libertad con lágrimas en los ojos. No podía quedarme quieto. Yo vivía con el corazón apretado, con los puños cerrados, con la garganta seca de tanto gritarle a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás esta humillación? Me entrené para la lucha. Aprendí a moverme sin ser visto, a identificar colaboradores, a conocer el lenguaje del enemigo. Y sobre todo, aprendí a no confiar, ni siquiera en otros judíos, porque Roma había comprado muchas conciencias, incluso entre los nuestros. Pero había algo que me mantenía despierto por las noches.
algo que no podía apagar ni con todo el fervor del mundo. La duda. ¿Qué pasaría si estábamos equivocados? ¿Qué si Dios no quería una rebelión sangrienta? ¿Qué si la libertad que buscábamos no era la libertad que Él quería darnos? Esas preguntas me perseguían, aunque intentaba ahogarlas con gritos de guerra. No podía mostrar debilidad. Un celote no duda. Un celote actúa. Aún así, en mi interior algo se removía. Y mientras más fuerte latía mi deseo de justicia, más oscuro se volvía mi corazón. Yo no lo sabía todavía, pero mi historia como guerrero estaba por cambiar. La espada que tanto amaba pronto pesaría demasiado para seguir llevándola. Y fue entonces cuando empecé a escuchar su nombre. Un nombre que alteraba la calma del desierto como un trueno a lo lejos. Un rabino. Un hombre diferente. Desde pequeño me enseñaron a esperar al Mesías. No era una idea abstracta. Para nosotros era una certeza grabada en los huesos. Como el sol que siempre vuelve a salir, sabíamos que vendría, que Dios enviaría a su ungido. Y yo lo imaginaba con armadura. Mi Mesías era un guerrero. Un libertador como los antiguos reyes. Alguien que cabalgaría al frente de un ejército, con fuego en los ojos y espada en mano, aplastando a Roma bajo sus pies. Soñaba con un nuevo David, un nuevo Moisés que nos sacaría de la esclavitud y nos devolvería la gloria de Israel. Crecí repitiéndolo como un mantra. Cuando venga el Mesías, destruirá a nuestros enemigos. Y por eso, cada día que pasaba sin verlo, dolía. A veces me preguntaba si ya habría nacido, si estaría escondido, reuniendo fuerzas, esperando el momento justo para revelarse. Me aferraba a esa esperanza con todo lo que tenía, porque sin ella, todo lo demás se desmoronaba. La opresión, los abusos, los impuestos injustos, todo era más soportable si pensaba que pronto acabaría. Pero los años pasaban y nada cambiaba. Roma seguía allí, más fuerte, más cruel. El templo seguía siendo vigilado por ojos paganos. Y mi pueblo seguía doblegado, cansado, resignado. Y fue entonces cuando algo empezó a romperse dentro de mí. ¿Dónde estaba ese Mesías prometido? ¿Y si no llegaba nunca? O peor aún, ¿y si lo habíamos imaginado mal? No quería pensar eso. No podía, porque si el Mesías no era el guerrero que yo esperaba, entonces todo mi camino, todo mi fuego, toda mi rabia, no tendrían sentido. Fue en ese momento, justo en ese abismo de duda, que escuché su nombre por primera vez. Jesús, un rabino que hablaba con autoridad, que sanaba, que enseñaba cosas que nadie se atrevía a decir. Pero lo más extraño, él no llamaba a la guerra. Hablaba de amor, de perdón, de un reino, pero no uno como el que yo había esperado. Y eso me enfureció. ¿Amar a los romanos? ¿Perdonar a nuestros enemigos? ¿Ese era su reino? Yo no podía aceptarlo. No aún. Pero algo en mí empezó a escuchar. Los rumores empezaron como un murmullo entre la multitud, como un susurro que se escapa de los labios de alguien que ha visto algo imposible, pero real. Decían que un hombre recorría Galilea sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, limpiando a los leprosos, incluso resucitando muertos. Yo no creía en cuentos. Había escuchado demasiadas historias de falsos mesías que prometían libertad
y terminaban clavados en una cruz. Muchos de ellos empezaban con milagros, discursos encendidos y acababan como advertencia. Otro iluso más, otro cadáver más. Pero este hombre era diferente. No buscaba poder político, no pedía espadas ni arengaba multitudes a la guerra. De hecho, cuando más se acercaban las masas, más se alejaba él. Eso me desconcertaba. ¿Cómo podía hablar del reino de Dios sin convocar a la batalla? ¿Cómo podía tener poder y no usarlo contra Roma? No entendía sus métodos, no entendía su mensaje. Y no entendía por qué, a pesar de todo eso, algo en mí no podía dejar de pensar en él. Fue entonces cuando decidí observarlo, no acercarme, no seguirlo, solo mirar desde lejos. Recuerdo el día exacto. El sol golpeaba fuerte sobre las aguas del lago de Genesaret. La brisa era suave, pero no suficiente para calmar mi ansiedad. Caminé entre los árboles, sigiloso, hasta tener una vista clara del grupo que lo rodeaba. Allí estaba él, Jesús, y algo en su presencia hizo que el mundo se detuviera. No era su ropa, no era su postura, era su mirada, una mezcla de autoridad y ternura, de poder y paz. Era como si supiera quién era sin tener que decirlo, como si el universo entero girara a su alrededor, y él estuviera en completa calma. Los que lo rodeaban no eran soldados, no eran sabios, eran hombres comunes, pescadores, campesinos, gente sin prestigio, sin poder, pero en sus rostros había algo que me descolocó. Propósito. ¿Qué había visto esa gente en él? ¿Y por qué sentí que yo también quería saberlo? No lo sabía, pero ese día, sin querer, di mi primer paso hacia él. Aunque todavía no lo entendía, y aunque todavía me resistía, mi historia estaba a punto de dar un giro que ni yo podía imaginar. El lago estaba en calma, pero dentro de mí una tormenta rugía. Aquel día no había salido a luchar, ni a planear emboscadas, ni a vigilar campamentos romanos. Había salido sin saber por qué. Algo me empujaba a caminar por las orillas del Genesaret. Curiosidad, inquietud, hambre espiritual. No lo sabía, solo seguí ese impulso. Y allí estaba él, Jesús, de pie, entre un grupo de hombres sencillos. Hablaban, reían, algunos comían pan. Era una escena común, humana, pero en medio de esa simpleza había algo extraordinario, y no podía apartar los ojos de él. Me escondí entre los arbustos, como un guerrero que acecha al enemigo, pero esta vez no planeaba atacar, solo observar. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Jesús levantó la vista y me miró. No fue una mirada cualquiera, no fue un cruce de ojos accidental. Fue como si me hubiera estado esperando. Mis piernas se congelaron. Mi respiración se volvió pesada. Era como si en ese instante todo mi pasado, todo mi odio, todas mis batallas internas estuvieran al descubierto. Pero en sus ojos no vi juicio. Vi compasión, vi amor y lo más desconcertante, vi conocimiento, como si supiera exactamente quién era yo, como si conociera cada cicatriz de mi alma, cada noche sin dormir, cada lágrima escondida, cada asesinato justificado con la palabra libertad. Jesús se acercó, no con prisa, no con miedo, con seguridad, con paz, y cuando estuvo frente a mí, no me reprendió. No me preguntó qué hacía allí escondido. No me exigió explicaciones,
Solo dijo 2 palabras: «Sígueme». No grité, no respondí. Solo lo miré, y dentro de mí algo se rompió. Una parte de mí gritaba: «No puedes seguirlo, él no es el Mesías que esperas. No lucha, no odia a Roma». Pero otra parte, una que creía haber perdido, susurró: «Este es el Mesías que necesitas». Miré a mi alrededor. Vi a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, hombres comunes, pescadores. Ninguno de ellos era guerrero, ninguno tenía una daga escondida, y sin embargo, sus rostros reflejaban la paz que yo tanto anhelaba. Todo lo que había defendido, todo por lo que había luchado, se tambaleó en ese instante. ¿Podía un hombre como yo seguir a alguien como él? ¿Podía un celote, criado en la violencia, ser llamado por un maestro de paz? Y sin entenderlo del todo, sin tener las respuestas, di un paso al frente. Uno solo, pero suficiente. Ese día no cambié solo de camino. Cambié de alma, dejé la espada y tomé la cruz. Y así comenzó mi vida como discípulo. Los primeros días caminando junto a Jesús fueron extraños. No sabía cómo comportarme. Me sentía como un lobo entre ovejas. Estaba rodeado de hombres simples, pescadores con manos ásperas y corazones nobles. Yo, en cambio, venía de las sombras, de las calles donde se mata en nombre de la fe. ¿Cómo iba a encajar? Y luego estaba Mateo, un publicano, un colaborador del imperio, un traidor a ojos de mi pueblo y sobre todo a los ojos de alguien como yo. Recuerdo la primera vez que me miró, no con miedo, sino con humildad. ¡Qué contradicción! Yo, que hubiese deseado su muerte hacía apenas unos meses, ahora compartía el pan con él. Cada fibra de mi ser me decía que era una abominación. ¿Cómo podía Jesús haberlo llamado? Y sin embargo, lo hizo. Y no solo eso, lo trataba con el mismo amor con que trataba a todos. Eso me desarmó más que cualquier espada. Ver a Jesús amar a quien yo había aprendido a odiar fue una puñalada al ego y un bálsamo al alma. Pero el cambio no fue inmediato. Yo era un celote. Seguía caminando con los hombros tensos, atento a cada amenaza. Mis reflejos estaban entrenados para la guerra, no para la gracia. Y muchas veces, mientras escuchaba a Jesús hablar de perdón, de poner la otra mejilla, de amar al enemigo, apretaba los dientes por dentro. ¿Cómo podía pedirnos eso? ¿Acaso no sabía lo que nos habían hecho? Y entonces vino el sermón del monte. Estábamos sentados en la colina. El sol caía con suavidad, y Jesús hablaba con una calma que desafiaba la urgencia de mi corazón. «Bienaventurados los pacificadores», dijo, «porque ellos serán llamados hijos de Dios». Sentí que esas palabras eran solo para mí. ¿Pacificadores? ¿Yo? ¿Un hijo de Dios? ¿Yo? Me dolió, pero no por ofensa, sino por revelación, porque en ese momento entendí lo lejos que estaba de esa bendición, lo atado que aún seguía al odio, lo encadenado que estaba al pasado. Jesús no solo sanaba a los cojos y ciegos, sanaba corazones, y el mío estaba muy enfermo. Poco a poco comencé a observarlo con otros ojos, cada gesto, cada milagro, cada enseñanza. Lo vi tocar a los intocables, lo vi llorar con los que lloraban, lo vi abrazar a los que el mundo rechazaba, y vi cómo lo hacía sin perder autoridad. Él no gritaba,
no levantaba la voz. No necesitaba espadas para inspirar respeto. Y sin embargo, todos lo seguíamos. Ese era su poder. Una autoridad que nacía del amor. Un día, lo escuché contar una parábola sobre un hombre que perdonó una deuda inmensa a su siervo. Y algo dentro de mí se quebró. Pensé en mi propia deuda, con Dios, con mi pueblo, conmigo mismo. ¿Y si yo también podía ser perdonado? ¿Y si podía cambiar? La idea me asustaba, porque significaba dejar de ser quien había sido toda mi vida. Significaba apagar el fuego de la rabia para encender el de la compasión. Pero Jesús no me pedía que lo entendiera todo en un día. Solo me pedía que lo siguiera. Y eso hice. Paso a paso, caída tras caída, fui dejando de ser Simón el Celote y empezando a convertirme en Simón, el discípulo. De todos los milagros que vi a Jesús realizar, el más difícil de entender no fue sanar a un leproso, ni caminar sobre el agua, ni multiplicar panes. Fue amar a un enemigo. Eso sí que parecía imposible. Yo había construido toda mi identidad sobre la idea de que el enemigo debía ser eliminado. Era lo justo, era lo correcto, era lo que Dios quería. ¿No? Pero Jesús lo cambió todo. No solo con palabras, sino con actos que me descolocaban. Lo vi sanar al siervo de un centurión romano, un soldado del imperio, un opresor. Yo habría celebrado su enfermedad como juicio divino. Pero Jesús la convirtió en una oportunidad para mostrar amor. Lo vi hablar con una mujer samaritana. Samaritanos, otra categoría que yo había aprendido a despreciar desde niño. Y allí estaba él, escuchándola, hablándole con respeto, como si también fuera hija de Dios. Y entonces lo entendí. Para Jesús no había los nuestros y los otros. Solo había hijos que necesitaban volver al Padre. Y eso me desarmó por dentro. Perdonar a alguien que te ha herido no es solo difícil, es casi inhumano. Requiere un tipo de fuerza que no nace del orgullo, sino de la entrega total. Yo había sostenido un arma con firmeza, pero no sabía cómo sostener una mano en señal de paz. Me costó, mucho. Cada vez que veía a Mateo reír me dolía. Cada vez que un romano pasaba cerca, mis músculos se tensaban por reflejo. Pero Jesús no se cansaba de enseñarme otra forma. Una forma en la que el amor no significa rendición, sino redención. Cada día era una batalla, pero poco a poco, lo que antes me parecía una traición, comenzó a parecerme un acto de fe. Perdonar no era justificar el mal, era liberarme del peso de cargarlo conmigo para siempre. Aprendí que la mayor revolución que Jesús proponía no era contra Roma, era contra el odio, contra el ego, contra el deseo de venganza que me había consumido por años. Y esa revolución empezó en mí. No dejé de ser un guerrero, solo cambié de causa. Mi alma seguía ardiendo, pero ya no por destruir enemigos, sino por levantar corazones caídos. La pasión que antes me impulsaba a luchar contra Roma, ahora me movía a llevar esperanza a los rincones más oscuros. Jesús nos envió de dos en dos a predicar que el reino de los cielos estaba cerca. Y yo, Simón el Celote, el que antes escondía dagas, ahora escondía palabras de vida en mi boca. Recorrí pueblos y caminos, no con estrategias militares, sino con un mensaje de paz, que era más poderoso que cualquier arma. El amor de Dios es real.
está aquí y te está llamando por tu nombre. Nunca olvidaré la primera vez que oré por alguien y vi lágrimas en sus ojos, no por miedo, sino por sanidad. Sentí algo que la violencia jamás me dio. Gozo, gozo real, gozo puro. Aún me dolía lo que mi pueblo sufría. No había olvidado las injusticias, pero ahora sabía que la verdadera libertad no se conquista con espadas. Se recibe con fe. Mi amor por Israel no había cambiado. Seguía deseando su redención. Pero ahora entendía que esa redención no vendría desde un trono terrenal, sino desde una cruz. Y yo había sido testigo de esa cruz. Había caminado con el Mesías, y eso me convirtió en algo más que un ex rebelde. Me convirtió en un mensajero, un portador de una noticia que podía transformar al más endurecido, porque lo hizo conmigo. Sabía que seguir a Jesús no me llevaría a un palacio, sino al sacrificio. Y aún así, no dudé. Después de su resurrección, llevamos su mensaje más allá de nuestras fronteras. Atravesamos montañas, desiertos, ciudades paganas. A veces predicábamos en casas humildes, otras en plazas hostiles, pero en cada lugar una certeza nos sostenía. El reino de Dios estaba vivo, porque habíamos caminado con su Rey. Fui con Judas Tadeo a tierras lejanas, tierras donde el nombre de Jesús era un susurro desconocido. Algunos escuchaban con hambre en el alma, otros con furia. Había quienes se convertían y quienes nos querían silenciar. Lo sabíamos, y aún así seguimos. En Persia la tensión creció. El mensaje de Jesús comenzaba a incomodar. No por violencia, sino por verdad. No por rebeldía, sino por amor. Y para algunos, el amor verdadero es la amenaza más grande. Nos capturaron, nos interrogaron, nos ofrecieron salvar la vida si callábamos. Pero, ¿cómo podía negar al único que me enseñó a vivir de verdad? Así que no lo hice. Y entonces llegó el final. Me condenaron, no por crímenes, no por traición, sino por fe. La tradición dice que me partieron en dos. Una muerte cruel, brutal. Pero no temí, porque en ese momento recordé sus palabras: el que pierda su vida por mí, la hallará. Y allí, en medio del dolor, supe que la había hallado. Mi espada ya no estaba conmigo, pero su espíritu sí. Y con mi último aliento no pronuncié odio, pronuncié su nombre, Jesús. No dejé escritos, no escribí cartas como Pablo, ni caminé sobre el agua como Pedro. Pero dejé algo más valioso. Me costó la vida, no por una causa política, no por una bandera, no por una ideología, sino por un nombre: Jesús. Fui Simón, el celote, el guerrero, el hombre con el corazón endurecido por el odio, con las manos manchadas por la lucha, con la mirada fija en la venganza. Pero Jesús me miró y me vio diferente, no por lo que había hecho, sino por lo que podía llegar a ser. Él no solo me cambió el camino, me cambió el alma. Me enseñó que el enemigo puede ser hermano, que el amor es más fuerte que la espada, que la libertad no se conquista, se recibe. Hoy, siglos después, mi historia aún resuena. No porque fui valiente en la guerra, sino porque fui valiente para cambiar, para rendirme, para dejar de lado el orgullo y dejar que Dios hiciera en mí lo imposible. Y si Él pudo hacer eso conmigo, ¿qué no podrá hacer contigo? Tal vez tú también llevas heridas profundas. Tal vez arrastras odios antiguos, cadenas invisibles.
heridas que el tiempo no ha sanado. Te lo digo como quien vivió en las sombras y fue alcanzado por la luz. Nadie está demasiado lejos para que Dios no lo pueda transformar. Yo fui celote y terminé apóstol. Mi legado no es de violencia, es de fe, es de redención, es de esperanza para todo aquel que cree que no hay salida. Porque la hay. Y tiene nombre: Jesús. Si esta historia sobre Simón el Celote, el guerrero transformado en apóstol de Jesús, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, el crecimiento espiritual y las enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.